Bien, como les decía, estoy con los diputados Fernando Iglesias y Ariel Basteiro. Fernando Iglesias es de la Coalición Cívica, Ariel Basteiro es de Nuevo Encuentro. Y lo primero que le quería preguntar a ustedes es cómo ven este proceso en el cual hay tantos decretos de necesidad de urgencia que no se tratan en el Congreso. Creo que no se trató ninguno hasta ahora. A ver, una primera lectura de esto nos haría decir, y yo el tema lo estudié, presenté una nota, escribí una nota hace algún tiempo atrás, que es el gobierno que menos decretos de necesidad y urgencia utilizó, ¿no?, de la etapa democrática. Con lo cual no son tantos los decretos, y es cierto que si hay una parálisis parlamentaria muchas veces para poder tratar o poner en discusión decretos que en la mayoría de los casos tienen una justificación de ser, de tener que hacerlos a través de un DNU, porque hay que tomar resoluciones que el Parlamento, por su parálisis, provocado principalmente por la oposición, que es la que tiene la mayoría y la que tiene los mecanismos como para poder llevar adelante sesiones, si se quisiesen o tuviesen la capacidad de poder convocarlas, se podrían estar tratando. Tarde o temprano ese decreto de necesidad de urgencia va a tener que pasar por el Parlamento y va a tener que ser aprobado o rechazado. Si es rechazado, se volverá atrás con la medida específica. Si es aprobado, obviamente empieza a tener mayor fuerza de ley. Fernando. Los DNU, yo como diputado opositor, lo siento como una tomadura de pelo. En primer lugar, es cierto que el número ha disminuido, pero cuando se han tomado decisiones de transferir hasta 18.000 millones de dólares en un solo decreto de necesidad de urgencia, la calidad evitó la cantidad. Lo segundo, con respecto a la mayoría opositora, me extraña del diputado que no forma parte del Frente para la Victoria, pero vota siempre con las leyes del Frente para la Victoria, que no sepa que los Menem en la Argentina no están solamente en la Cámara de Senadores. El oficialismo aparentemente no tiene la mayoría. Cuando uno hace las cuentas después, sobran los Menem en la Cámara de Diputados que subieron como oposición y votan del otro lado. Y digo que es una tomadura de pelo porque nosotros, por ejemplo, este miércoles hay un acuerdo con el oficialismo, contrario al famoso poner palos en la rueda, para ir a una sesión por mes donde se traten los temas consensuados. Eso es algo que se consensuó para que no hubiera parálisis legislativa en el periodo electoral, entonces se pone una agenda, el oficialismo propone unos temas, la oposición propone otros temas, se trata de no poner temas irritantes, se saca lo demás y se avanza en lo que hay acuerdo. Ahora, ¿cómo lo puedo tomar yo, que voy a eso, que voto eso, cuando después en las cosas que el oficialismo no logró poner en la agenda, viene la presidenta y saca un decreto de necesidad de urgencia? Es una tomadura de pelo, y no una tomadura de pelo personal a mí como Fernando Iglesias, es una tomadura de pelo a todos los argentinos que nos votaron a nosotros como diputados. En un principio, aclararle que hay mayor cantidad de diputados que entraron por el Frente por la Victoria y hoy están en sectores o en bloques de la oposición. Los que hubo ese cambio negativo que plantea Fernando Iglesias se dio sumando voluntades en el Grupo A, que fue el que dijo que tenía la mayoría a principio del periodo legislativo del año 2009, con lo cual la mayoría está en la oposición y no tienen capacidad para poder administrar ese número, con lo cual por eso también no tenemos posibilidades de tratar muchas veces temas que son necesarios. El hecho del decreto de necesidad de urgencia, vuelvo a repetir, si no se sacaba un decreto de necesidad de urgencia, por la misma imposibilidad que tiene el Congreso de funcionar, se estaría perdiendo un hecho concreto y específico, que era, por ejemplo, controlar por parte del Estado la cantidad de acciones que tiene en un sinnúmero, en por lo menos 30 empresas que fueron trasladados esas acciones cuando se hizo el proceso de estatización de las AFJP, y que hoy creo que hay un derecho inalienable y que nadie discute. Creo que la mayoría de la población, salvo Iglesias, que sí lo pone en objeción eso, no hay nadie que discuta que el Estado tenga que tener posibilidades y controlar lo que es de todos los argentinos, lo que es de los jubilados, pero también es de los trabajadores activos y de todos los argentinos, porque con ese dinero, de hecho, el gobierno nacional está llevando adelante inversiones sociales muy importantes, de la asignación universal por hijo hasta hechos que redundan y benefician a la economía en general, digamos, ¿no? Un tema candente, el tema de las empresas. El gobierno es una máquina de tomar cosas, de decir cosas que parecen razonables y hacer barbaridades sobre las bases de cosas que parecen razonables. Parece razonable que si el Estado tiene un porcentaje, un paquete de acciones de una empresa, tenga representación. Y yo no discuto, contrariamente a lo que dice Basteiro, eso. Lo que yo digo es que, ¿qué es lo que se esconde atrás de eso? Porque con este gobierno
ya sabemos que el discurso va para un lado y las acciones van para otro. Primero, es una mentira lo que dice el gobierno, que es el único modo de control. Decir que el Estado, la única forma que tiene de controlar una empresa es ponerle un director en el directorio, es decir, que el 80, el 90% de la economía argentina está descontrolada porque no tiene un director adentro de la empresa. Así que, a confesión de partes, relevo de pruebas. Primera cosa. Segundo, es también una mentira que esto es algo nuevo, es un modelo que ya fracasó. El modelo del director del Estado que controla las AFJP, que controla aerolíneas, ya lo empleó el kirchnerismo. Y después para decir, por ejemplo, que en Aerolíneas Argentinas, un ejemplo que no es casual porque el que se propone para Techín es uno que estaba en el directorio de Aerolíneas Argentinas, ya sabemos a dónde llegó, a un déficit enorme que pagamos todos los argentinos para que el 5% de la población más rica viaje pésimamente en aerolíneas. Y fracasó también con el otro gran director del gobierno, que era Moreno, a quien hemos visto con guantes de box en una asamblea accionaria de papel prensa. Así que, y lo vimos también a Moreno en la papelera Mazú, a donde fue a rehabilitar la empresa y la fundió en pocos meses, dejando a los trabajadores en la calle. Así que eso ya fracasó. Lo otro es lo que se esconde detrás de esto. No sé, lo que el gobierno, nadie puede creerle a este gobierno que lo que tiene es una vocación de control y de colaboración con las empresas. Lo que está enviando es un mensaje muy claro, que es: tenemos nuestro capitalismo de amigos, tenemos nuestras propias corporaciones, tenemos todos nuestros empresarios subsidiados, 40.000 millones de pesos van por año a los bolsillos de esos empresarios, y ahora les avisamos a todos los demás que si nos cargamos a Clarín y nos cargamos a Techín es porque nos podemos cargar todos. Y es mentira lo que usted dice con respecto a dónde va la plata del Estado. Yo le voy a decir dónde va la plata del Estado. De los fondos que tiene el ANSES, más del 62%, es decir, casi 2/3, van a parar al financiamiento del Estado. Más 2 de cada 3 de los fondos que les robaron a los jubilados privados, que no eran de las AFJP, mentira, eran de los jubilados privados bajo la administración de las AFJP, con un gobierno que tenía que controlar y no lo hizo, y después se quejó de las malversaciones. Toda esa plata, que son una suma enorme, después yo, si me permite, voy a decir qué se podría hacer con esa suma. Toda esa plata, 2 pesos de cada 3 de ese dinero, y son sumas extraordinarias, estamos hablando de cerca de 100.000 millones de pesos, están para financiar el Estado. Y la fiesta consumista que armó el Estado, que no es muy diferente de la que se armó en los años 90, en la mitad del mandato del doctor Menem. Los números son falsos, no son 100.000 millones de pesos, como ya te lo dijeron en un programa hace pocos días, nos cruzamos y te dijimos que ese número no era real. De todos modos, lo que sí, oficiales del ANSES de enero de 2010. De todos modos, lo que es llamativo es que que Iglesias haga eje sobre Axel Kicillof, que es el director que el Estado tiene intenciones de llevar a controlar la empresa del Grupo Techín, o en Moreno, y nunca haya advertido, ni nunca, hoy mismo no se preocupe por cómo las AFJP administraban el dinero de los jubilados y de los trabajadores, haciendo inversiones que fueron mayoritariamente desastrosas, comprando acciones a 30 pesos, vendiéndolas a los pocos días a 7, situaciones que generaron un perjuicio muy grande en los fondos de pensión, y particularmente que afectaron directamente a aquellos que capitalizaron, que estaban inscriptos en AFJP, que estaban asociados a AFJP. Llama la atención que el propio diputado que votó en contra de la ley de que estatizamos la FJP, que votó en contra de la movilidad jubilatoria, que es la posibilidad que los jubilados tienen hoy por hoy de recibir aumentos 3 veces por año, como lo tienen, que falta, que obviamente pretendemos, y yo también estoy de acuerdo en desear que se llegue al 82% para los jubilados. Es una visión que tenemos muchos, o todos, incluso funcionarios del gobierno, aquellos que acompañamos mucho de la medida del gobierno, pero lo concreto y lo específico, que si en este país en algún momento se va a poder pagar el 82%, lo va a poder hacer este gobierno. No es con la política que pueda implementar la coalición cívica de enfriar la economía o de asociarse con aquellos que nos llevaron a la bancarrota, poder lograr ese objetivo que todos queremos, que los jubilados cobren lo que tienen que cobrar. Y el otro tema, por último, me parece muy concreto y específico, que a partir de esta situación los números de la macroeconomía en este país son óptimos, más allá de lo que plantea el diputado. Todos los números de la macroeconomía, o la mayoría de los números de la macroeconomía, son
beneficiosos o buenos para el crecimiento. Hay mayor crecimiento, no hay desocupación, hay inversión interna como nunca se había dado, hay consumo en niveles que hace muchos años no teníamos. Entonces, hay una visión distorsionada, por lo menos, o querer mostrar una realidad que no es la realidad. Está diciendo algo que la mayoría de la gente no lo entienda, así te lo digo por la duda que no. Sí, los niveles de consumo son más o menos los mismos de la época de Menem. Es cierto que hace mucho tiempo que no los teníamos, eso tiene razón el diputado. Como no puede discutir lo que yo afirmo, me atribuye afirmaciones que yo no hago. Ahora, la coalición cívica, para empezar, votó en contra de la movilidad jubilatoria porque el índice que nosotros proponíamos le daba un aumento automático y mayor a los jubilados sin depender de los regalos y la beneficencia del gobierno. Por eso votamos en contra del proyecto del oficialismo. Y lo que pasó con la CFJP fue punto por punto lo que la coalición cívica dijo. La coalición cívica dijo, estatizar de ahora para adelante, estamos de acuerdo. Estamos en contra del manotazo a la caja. Porque el manotazo a la caja va a provocar lo que pasó. 465.000 juicios contra este gobierno supuestamente nacional y popular. 20.000 sentencias ya emitidas que no se pagan, mientras el gobierno sigue diciendo que no tiene dinero. 82% móvil votado por el Congreso, vetado por la presidenta. El 80% de los jubilados argentinos cobrando la jubilación mínima muy por debajo del fallo hecho por la Corte Suprema de Justicia puesta por este gobierno. Esta es la realidad de lo que pasa con los jubilados y no la que dice el diputado. Lo otro que dice el diputado es también que los números dan maravillosos. El 62% que el Estado utiliza del ANSES para financiarse es porque los números no dan maravillosos. Tenemos déficit fiscal y déficit comercial. Y cierra con la plata de los jubilados. Pero si usted me permite, yo quiero cerrar, porque supongo que estamos ya que se toman como préstamo, que se devuelven con tasas de intereses. No lo podés plantear como que se la llevan y no. Pero hable usted solo, Basteiro, porque es la única forma de que tenga razón. Se devuelve con intereses, los intereses que le paga el Estado a la ANSES, ¿sabe cuántos son? 7%. Vaya usted a poner su plata al 7% y después charlamos cuánto le queda dentro de 3 años. Y yo lo que quiero tocar es el aspecto político, porque me parece que es un punto central para comprender qué es este gobierno y qué es lo que se juega en octubre. Ahora, si yo le pregunto a cualquier observador más o menos razonable de la situación económica argentina, y le pregunto cuál es la empresa industrial más avanzada del país y más exitosa, Techin, enemiga del gobierno. ¿Cuál es el sector productivo de la Argentina más avanzado, más exitoso, internacionalmente más competitivo? El campo, el sector agropecuario, enemigo del gobierno. ¿Cuál es el sector decisivo en una sociedad que está siendo redefinida globalmente como la sociedad de la información, el conocimiento y la comunicación? Los medios de comunicación, enemigos del gobierno. ¿Es casualidad esto? ¿O es que este gobierno apuesta deliberadamente por el atraso, apuesta por la fábrica de pobres, apuesta por los ciudadanos que no tienen dignidad, que no tienen derechos y que dependen de los favores del gobierno para subsistir? Y este es el verdadero programa de gobierno que tiene este gobierno, que es el capitalismo de amigos. Han pasado... El programa general es el capital, porque en la Argentina cuando se piensa en el clientelismo, la clase media piensa en el pobre, en el choripán y en la chapa. Eso no es solamente clientelismo. Y la plata que se va por la canaleta, ¿no? La de la corrupción, claro. La de la corrupción. No, la que se va por la canaleta del eso juego. Eso no es solo clientelismo. El juego, efectivamente, Cristóbal López. Sí, la plata de la asignación universal se va por el juego. Eso, discútalo con Sanz, discútalo conmigo las cosas que yo estás diciendo lo mismo. No estoy diciendo lo mismo. Yo lo que yo digo es que este gobierno es un gobierno que quiere tener a todos los argentinos arrodillados ante él. A los pobres con los subsidios y los planes asistenciales y con trabajos indignos. Tenemos todavía 30% de pobres y casi el 40% de los argentinos trabajando en negro. A la clase media, con el festival de consumo, que ya lo hemos visto con la dictadura en la Plata Dulce y lo hemos visto también con Menem. ¿Qué significa para los argentinos? Ofrendar la dignidad a cambio de cambiar ayer la licuadora y hoy cambiar el LCD. Y el tercer plan del clientelismo aparato de este gobierno es pasar del capitalismo de amigos que tenían a un capitalismo de amigos que acuerdan con el gobierno y hacen negocios sucios con el gobierno, y el capitalismo de esclavos, que son el resto de las empresas a las que se le está mandando este mensaje muy claramente de o se pliegan con el gobierno o ya saben lo que les pasa. Esto es lo que se vota en octubre. Si la Argentina, que a pesar de sus muchos defectos y dificultades, de a poco en el siglo XXI se está integrando exitosamente a la producción y al mundo,
es la que triunfa, o si triunfa la Argentina fracasada del siglo XX que encarna este gobierno, con los gobernadores de las provincias como Menem, como Sadi, como toda esa gente que tienen ahí, los varones del conurbano, Moyano y la patota de Elía. Eso es el gobierno, y la Argentina del siglo XXI es la que está siendo agredida. Y nosotros haremos lo posible por defenderlo. Quiero un compromiso de ustedes. 1 minuto cada uno. Bueno, distorsión total de la realidad. Yo no me vale la pena discutir porque utiliza los clichés y las cuestiones que tratan de ser efectivas o impactar en determinada opinión pública, digamos, ¿no? en un sector de la derecha al cual obviamente Iglesias representa, y poniéndose de espalda a lo que opina por lo menos la mayoría de la población o grandes sectores de la población, la clase trabajadora, los sectores más humildes, los sectores de la base social. De todos modos, chiquitito, entender que este conflicto generado a partir de la actitud de Techín de no querer aceptar un director se provoca porque siempre estuvieron beneficiados tomando de la teta del Estado, desde cómo se llevó adelante el proceso de privatización de Somisa y cómo Techín accede a hacerse cargo de Somisa en forma casi gratuita, como fueron prácticamente todas las privatizaciones de la década del 90, y cuando se le trata de poner el freno, se le trata de decir que no, se le trata de marcar mínimamente criterios lógicos de control, se genera este conflicto que se mediatiza por el poder de lobby que tienen muchas de estas empresas. Tengamos en cuenta específicamente que un director del Estado puesto en Techín, o 2 directores, no tiene capacidad de modificar las políticas que quiera llevar una empresa de esa característica. Lo que sí tiene es capacidad de controlar y de denunciar ante medidas que puedan ser perjudiciales para el capital social de la compañía. Y es eso lo que le preocupa a la mayoría de las empresas, o algunas de las empresas, que se están oponiendo a recibir directores por parte del Estado. A mí me tocó ser director en representación del Estado, muy orgulloso de eso me siento. Hicimos una tarea ejemplar cuando nos tocó comenzar el proceso de controlar a un grupo español que estaba vaciando la compañía. Y lo que le molestaba particularmente era que denunciáramos y que pidiéramos informaciones permanentes. Eso es lo mismo que está pasando ahora. Eso es lo mismo que está pasando con Techín, es lo mismo que va a pasar con muchas de las empresas que han puesto el grito en el cielo, principalmente porque van a ser controladas. Creo que el país tiene que empezar a hacer respetar la ley de sociedades comerciales, que se respete la propia Constitución Nacional, y a partir de ahí todos tenemos derechos, pero también tenemos que tener garantía. Y las empresas deberían esto tenerlo claro. Nunca han sido controladas. Cuando tienen un gobierno que por lo menos le pone ciertas pautas, se genera el conflicto que se genera. A mí no puede dejar de caer de gracia. Un gobierno que hace 8 años que está en el gobierno y viene alguien a defenderlo y dice: las empresas no tienen control, hacen lo que quieren. Las AFJP parece que era culpa mía. Hace 2 años que se privatizó. Yo lo escuché decir no, pero está diciendo 8 años era marcarte el error que tenía. Hablar y después cuando eso me deja a mí. Porque parece que la culpa de que las AFJP durante el gobierno kirchnerista hicieron barbaridades y después las estatizaron, parece que era mía, según el diputado Batera. Yo pensé que el gobierno eran ellos, y no solamente eran el gobierno, eran los únicos que podían gobernar la Argentina. Los únicos que podían gobernar la Argentina, los únicos que podían controlar a Moyano, eran ellos. Resulta que si Techín está descontrolada y las AFJP están descontroladas, la culpa no es del gobierno, resulta que es nuestra. Además, es mentira que nosotros nos oponemos a que el Estado tenga representantes cuando una empresa le vende acciones. Es decir, si un empresario, yo soy un empresario, y le vendo acciones al Estado, y el Estado tiene el 30%, desde luego que tiene derecho el Estado a estar representado en ese directorio. Pero acá no ha sucedido eso. Lo que ha sucedido es que las empresas han ido a la bolsa, las FJP han comprado eso, y tenían sus directores, y el gobierno le ha pegado un manotazo enorme a la caja, que era de los jubilados, soberano. Otra, que era de los jubilados privados. Le pegaron el manotazo y ahora se quieren meter por la ventana. Entonces, ahora lo menos que es razonable es que el gobierno les ofrezca a esas empresas. Por la ventana, son capitales del lo menos que puede hacer el gobierno, lo menos que puede hacer el gobierno, si realmente le preocupa el tema, es ofrecerle a esas empresas que recompren las acciones que nunca le dieron al Estado. Utilicémoslo, y si esas empresas dan ganancias, plata que de todos los argentinos va a engrosar la propia caja para poder llegar al 82%. Lo que ustedes tienen que Techín tiene 6.500 millones de pesos puestos en un fondo de reaseguro que no quiere explicar por qué lo tiene puesto ahí. Lo único que se está reclamando en este caso es eso. No se está reclamando ni distribuirlo. Díganos qué van a hacer con esos 6.500 millones de pesos que tienen guardado ahí, y que un porcentaje de ellos, el 20 y pico %, nos corresponde.
Ese es el problema. No sé si lo leíste en los diarios, si lo sabés. No me informé, Bueno. no me informé. Lo único que no leo Telam ni veo 678, así que esa parte no. Haces mal. Entonces, mire, si el gobierno realmente dice es un derecho del Estado en representación de las acciones que tiene razón. Lo que tiene que hacer es que esas empresas que no le dieron esa participación al gobierno, pero déjeme hablar una sola vez, Julio, todavía no estamos en Venezuela. Gracias a la oposición todavía estamos en Argentina. Esto todavía es una república. Habla usted, yo lo escucho y usted cuando habla y no estás haciendo y si usted me interrumpa Basteiro, no sé dónde. Vos, lo estoy aprendiendo de vos porque sé que es la manera que tengo para no dejar hablar al otro, como haces vos. Bueno, lo menos que tiene que hacer el Estado es darle la opción de recompra a las empresas. Y lo que yo digo es lo siguiente, además, este modelo famoso, el kirchnerismo abusa de una noción, que es cierto que la década del 90, una década privatista, terminó en el desastre. Pero Argentina terminó en el desastre no solamente por el privatismo y por el neoliberalismo. Lo que arruinó a la Argentina no fue solamente el neoliberalismo, que también la arruinó. Lo que arruinó a este país fue la oscilación permanente entre el neoliberalismo y el neopopulismo. Porque también tuvimos crisis neopopulistas. En el 75, el Rodrigazo, sí, me parece que era un... Déjeme terminar. Pero, estás hablando mucho. El populismo. Usted lo decide Morales Solano. El tema de la participación del Estado en empresas. Déjelo que termine la idea. Entonces, digo, en la Argentina también ha habido crisis, no por el lado neoliberalista, y la explosión de 2001 desde luego que lo fue, sino también del neopopulismo. Y lo que ha arruinado a la Argentina es que han robado privatizando en los 90 y han robado estatizando después de los 90. Eso es lo que es ese péndulo permanente, donde una década parece que todo lo privado es sagrado y todo el Estado hay que destruirlo. Y en la década siguiente al revés, el Estado es sagrado y las empresas hay que destruirlas. Es ese péndulo irracional que ningún país verdaderamente progresista reconoce en la tierra. Eso es lo que arruinó a la Argentina. Un solo tema. Países que tienen altas inversiones del Estado en empresas públicas, en empresas privadas, no se da solamente en Bolivia o en Venezuela, también Francia, también Italia, lo que no pasó también en España, Francia ni en también Italia. Inglaterra. O sea que es un modelo que se utiliza en todo el mundo, por lo cual estamos en mucho derecho de utilizarlo. Estamos de acuerdo. Lo que no pasó en ninguno de esos países es que el gobierno se metiera por la ventana, se apropiara de la plata de los jubilados privados. No, yo no creo que meterse por la ventana, reconocer y hacer con la ley, con una ley en el Congreso, votado por la mayoría, por la amplia mayoría de los diputados. La creación de las AFJP, dice que en el 94, Partido Justicialista. Estatizar las AFJP. Las creadas en el 94 por la ley del Congreso del PJ. Yo las combatía mientras vos andabas de viaje por el mundo. Yo estaba en la calle peleando, yo estaba peleando para que eso no se sucediera. No, vos no sé dónde estás. Bueno. Vaya a preguntarle a Zanini, que fue el promotor, y vaya a leerse los discursos. El informante de la creación de las AFJP Zanini es el secretario general de este gobierno. Infórmese. Secretario general de este gobierno. Fue el miembro informante de la creación de las FJP. Y el partido, era el partido, de todos modos, ya te digo, yo estaba en la calle peleándolo. Sí. Yo lo estaba en la calle combatiéndolo. Yo estaba en la calle combatiéndolo. Vos no sé dónde estaba. Avísele a los que estaban en el gobierno de Santa Cruz y agarraron los 500 millones que todavía no aparecen. Yo estaba juntando 1 millón de firmas, estaba con la CTA peleando para que eso no se diera. Bueno, les agradezco mucho a los dos. Los felicito. Y realmente les agradezco la predisposición al debate, que en este país es bastante escasa. No, una pausa. Muy bien.